La tensión se respiraba en cada rincón mientras Curro intentaba aferrarse a una esperanza que parecía escaparse entre sus dedos. La incertidumbre sobre su futuro lo consumía, especialmente al sentirse incapaz de ofrecerle estabilidad a Ángela. Sin embargo, quienes lo rodeaban no dejaban de insistir en que aún había una salida. La carta dirigida al rey representaba más que una simple petición, era la oportunidad de reclamar un lugar que le había sido negado injustamente. Ángela, por su parte, comprendía el peso de esa decisión. Aunque en el pasado había dudado, ahora parecía decidida a actuar con justicia, no solo por Curro sino por ella misma. El recuerdo de Hannah flotaba en el ambiente como una presencia invisible pero poderosa. Su bondad y su sentido de justicia servían como guía moral para quienes la habían conocido. Pensar en lo que ella habría hecho ayudaba a disipar las dudas. Para Curro, aceptar el apoyo de don Manuel no era solo una cuestión de orgullo sino también de responsabilidad, especialmente ante la posibilidad de formar una familia. Mientras tanto, en la casa, las obligaciones cotidianas continuaban. Vera trataba de mantener la calma, aunque sabía que no siempre podría escapar de la influencia de su padre. Aún así, pequeños gestos de apoyo entre los sirvientes permitían sostener cierta estabilidad. Cada conversación, cada consejo contribuía a mantener viva la esperanza de que las cosas podían mejorar. En medio de ese torbellino emocional, la carta seguía siendo el eje central. No era solo tinta sobre papel, sino una declaración de identidad, una súplica cargada de dignidad. Y aunque el camino era incierto, todos sabían que ignorarla ya no era una opción. Mientras en una parte de la casa se debatían cuestiones emocionales, en otra se tejían decisiones mucho más calculadas. El duque de Carril y Ciro mantenían una reunión cargada de formalidad, pero también de intenciones ocultas. El documento que tenían sobre la mesa no dejaba lugar a dudas, todo estaba preparado de antemano. Cada cláusula, cada palabra, parecía pensada para cerrar un trato sin fisuras. El duque era atento a los detalles, no tardó en notar la seguridad con la que Ciro se movía. Como si ya hubiera decidido su camino mucho antes de sentarse allí. A pesar de las advertencias sobre posibles conflictos familiares, Ciro no mostró vacilación alguna. Ni la opinión de su primo ni la de su esposa parecían influir en su decisión. Para él, el dinero era suyo y, por tanto, también lo era el derecho a invertirlo como mejor le pareciera. Esa postura firme, casi desafiante, dejó claro que estaba dispuesto a asumir cualquier consecuencia. El duque, aunque prudente, no se opuso. Al contrario, pareció complacido por la determinación de su interlocutor. El momento de la firma llegó sin titubeos. Fue rápido, casi inevitable. El acuerdo quedó sellado con una sensación de triunfo compartido, aunque bajo esa superficie se escondían posibles conflictos aún no revelados. Antes de marcharse, el duque dejó entrever su deseo de mantener el asunto en secreto. Al menos por el momento. No quería que don Manuel supiera nada todavía, prefiriendo que la noticia llegara en un momento más conveniente. Esa discreción no era casual. Todo indicaba que el acuerdo tenía implicaciones más profundas de lo que parecía. Y mientras los protagonistas se retiraban satisfechos, en la sombra comenzaban a gestarse las consecuencias de una decisión que, sin duda, alteraría el equilibrio de todos. Martina no estaba dispuesta a aceptar un no como respuesta definitiva. La negativa del patronato había sido un golpe duro, pero no suficiente para apagar su determinación. Convencida de que la causa del refugio era justa, decidió dar un paso más allá, incluso desafiando las normas sociales que regían su entorno. Ignorando las advertencias de quienes la rodeaban, tomó el teléfono con la firme intención de exigir explicaciones y, si era posible, una segunda oportunidad. La reacción de su entorno no tardó en manifestarse. Algunos consideraban su actitud imprudente, incluso vergonzosa. Para ellos, insistir de esa manera solo serviría para empeorar la situación y poner en riesgo su reputación. Sin embargo, Martina veía las cosas de otra forma. No se trataba de orgullo ni de capricho, sino de responsabilidad moral. Sabía que detrás de esa decisión había vidas reales que dependían de la continuidad del refugio. La llamada, sin embargo, no salió como esperaba.
Doña Pilarcita se negó siquiera a atenderla, cerrando así una puerta que Martina había intentado abrir con insistencia. A pesar de ello, lejos de rendirse, su frustración se transformó en una determinación aún mayor. No quería aceptar una negativa sin argumentos claros. Necesitaba que le dijeran a la cara por qué una causa tan necesaria había sido rechazada. Las críticas continuaban, incluso desde su propia familia. Le reprochaban su terquedad, su incapacidad para aceptar la realidad. Pero Martina sentía que ceder sería traicionarse a sí misma. En su interior, algo la impulsaba a seguir luchando, a no abandonar a quienes no tenían voz. Esa mezcla de rebeldía y convicción la colocaba en una posición peligrosa. Pero para ella, el verdadero peligro era quedarse de brazos cruzados. Mientras los conflictos externos crecían, dentro de la casa comenzaban a aflorar tensiones más íntimas y difíciles de controlar. María se encontraba atrapada entre emociones contradictorias. Por un lado, su relación con Carlos seguía marcada por discusiones constantes. Desacuerdos que parecían no tener fin. Por otro, algo inesperado había surgido con Samuel, algo que ni ella misma había previsto ni deseado conscientemente. Todo comenzó de forma inocente con una conversación trivial que poco a poco fue adquiriendo un tono más profundo. Las palabras dieron paso a emociones contenidas, y antes de que pudiera detenerlo, María se vio envuelta en un momento de debilidad. Las lágrimas aparecieron sin aviso, y Samuel, movido por la cercanía y la preocupación, la abrazó. Ese gesto cargado de consuelo terminó cruzando una línea que ninguno de los dos debería haber traspasado. Se besaron. El peso de ese acto no tardó en caer sobre María. La culpa la invadió casi de inmediato, consciente de que había cometido un error que podía traer consecuencias irreparables. Sabía que lo ocurrido no tenía futuro, que era una ilusión nacida de la vulnerabilidad del momento. Sin embargo, eso no hacía que el sentimiento fuera menos real ni menos perturbador. Doña Pía, al enterarse, intentó consolarla. Le recordó que todos tienen debilidades. Que nadie está exento de cometer errores. Pero María no encontraba consuelo en esas palabras. Para ella, aquello no era solo un desliz, sino una traición a sus propios principios. Aún así, y en medio de la culpa, también surgía una necesidad de no enfrentarlo sola. El apoyo de quienes la rodeaban se volvía fundamental. Porque aunque el error ya estaba hecho, el verdadero desafío sería decidir qué hacer a partir de ese momento. Mientras los conflictos externos crecían, dentro de la casa comenzaban a aflorar tensiones más íntimas y difíciles de controlar. María se encontraba atrapada entre emociones contradictorias. Por un lado, su relación con Carlos seguía marcada por discusiones constantes. Desacuerdos que parecían no tener fin. Por otro, algo inesperado había surgido con Samuel, algo que ni ella misma había previsto ni deseado conscientemente. Todo comenzó de forma inocente con una conversación trivial que poco a poco fue adquiriendo un tono más profundo. Las palabras dieron paso a emociones contenidas, y antes de que pudiera detenerlo, María se vio envuelta en un momento de debilidad. Las lágrimas aparecieron sin aviso, y Samuel, movido por la cercanía y la preocupación, la abrazó. Ese gesto cargado de consuelo terminó cruzando una línea que ninguno de los dos debería haber traspasado. Se besaron. El peso de ese acto no tardó en caer sobre María. La culpa la invadió casi de inmediato, consciente de que había cometido un error que podía traer consecuencias irreparables. Sabía que lo ocurrido no tenía futuro, que era una ilusión nacida de la vulnerabilidad del momento. Sin embargo, eso no hacía que el sentimiento fuera menos real ni menos perturbador. Doña Pía, al enterarse, intentó consolarla. Le recordó que todos tienen debilidades. Que nadie está exento de cometer errores. Pero María no encontraba consuelo en esas palabras. Para ella, aquello no era solo un desliz, sino una traición a sus propios principios. Aún así, en medio de la culpa, también surgía una necesidad de no enfrentarlo sola. El apoyo de quienes la rodeaban se volvía fundamental. Porque aunque el error ya estaba hecho, el verdadero desafío sería decidir qué hacer a partir de ese momento. Las consecuencias de cada decisión comenzaban a manifestarse con una claridad inquietante.
Martina, firme en su propósito de salvar el refugio, se encontró de pronto frente a una realidad mucho más dura de lo que había anticipado. La llamada que recibió no provenía del patronato como había esperado con cierta ilusión, sino de un entorno aún más influyente. El mensaje fue claro y devastador: su comportamiento reciente estaba afectando su posición social. La invitación a un importante evento en Madrid había sido retirada. Aquello no solo representaba una humillación pública, sino también una advertencia directa sobre los límites que no debía cruzar. Lejos de amedrentarse, Martina sintió como su determinación se reforzaba. Sabía que estaba pagando un precio alto, pero también creía que la causa lo merecía. Aún así, las palabras de quienes la rodeaban resonaban con fuerza. Le advertían que seguir por ese camino podía llevarla a perderlo todo. Y por primera vez, esa posibilidad comenzó a tomar forma en su mente. Mientras tanto, Curro y Ángela avanzaban en su propio conflicto. La carta al rey ya no era una idea lejana, sino una acción concreta. Ambos entendían que no habría segundas oportunidades. Cada palabra debía ser medida con cuidado, cada decisión tomada con responsabilidad. Ángela, consciente del impacto que su apoyo podía tener, aceptó leerla con calma antes de enviarla. Era un paso decisivo, uno que podía cambiar no solo el destino de Curro, sino también el suyo propio. En medio de tensiones familiares, reproches y diferencias, ambos parecían encontrar un punto de encuentro: la necesidad de actuar. Ya no podían seguir posponiendo lo inevitable. El momento de decidir había llegado. El episodio culmina con una sensación de tensión contenida y decisiones que marcarán el rumbo de todos los personajes. Martina, enfrentando las consecuencias sociales de su rebeldía, se mantiene firme en su lucha por el refugio, demostrando que su compromiso va más allá de las apariencias. Su desafío al sistema no solo pone en riesgo su posición, sino que también revela las contradicciones de una sociedad que prefiere la caridad superficial antes que el compromiso real. Por otro lado, Curro y Ángela avanzan hacia un momento crucial. La carta al rey simboliza la posibilidad de justicia, pero también el riesgo de un rechazo definitivo. Su relación, marcada por dudas y presiones externas, se encuentra en este acto una oportunidad de consolidarse o quebrarse definitivamente. A su alrededor, los secretos, las traiciones y las sospechas continúan creciendo. Desde las intrigas amorosas hasta las inconsistencias en la muerte de Ana, todo apunta a que la verdad aún está lejos de salir a la luz. Cada personaje se enfrenta a sus propias decisiones. Y el equilibrio que mantenía sus vidas comienza a resquebrajarse. Lo que está por venir no solo pondrá a prueba sus convicciones, sino también su capacidad para enfrentar las consecuencias de sus actos.